Nos encontramos con Ernesto Canales, él es abogado, él es productor pues de un cortometraje que seguramente ustedes recuerdan, Presunto Culpable, y bueno, tenemos muchas cosas que platicar con él porque pues es un gran emprendedor y un emprendedor social. Ernesto, gracias por estar con nosotros. Al contrario, aprecio la oportunidad. Ernesto, ¿qué te llevó a ser presunto culpable? Bueno, veníamos trabajando en la reforma al sistema penal y la idea surgió de ciertos académicos del CIDE de que por qué no filmábamos lo que sucedía en un juicio real de homicidio en el Distrito Federal. Pudimos conseguir las autorizaciones y así salió. Cuando iniciamos la filmación, pues no conocíamos el resultado, por supuesto. Todo fue en tiempo real y resultó que el juicio revela exactamente las fallas del sistema penal que nosotros estábamos proponiendo solucionar. En ese sentido nos sirvió muchísimo porque despertó la conciencia de la población en general hacia un tema que de alguna manera todos conocíamos o todos conocían y les llegaba de una forma u otra. Probablemente en buena medida el éxito del documental es que fue auténtico, que el público se identificó ¿Se vio con ahí? el problema, se vio ahí. Sí. Pues fue una historia muy representativa de los problemas del sistema penal. ¿Qué te dice, bueno, de esta realidad que hemos tenido pues por años y que lamentablemente pues todavía sigue, han habido pues el intento de otras cosas, están los juicios orales, pero sin embargo todavía no llegamos a tener ese dinamismo en un juicio, esa falta, quitar esa tortuosidad, la corrupción que hay alrededor de, en fin, todos los factores que están en la justicia. Bueno, como tú comprendes, es un cambio muy complejo, son modificaciones de gran alcance que no se pueden lograr de un día para otro. La propuesta de la reforma penal ha ido funcionando. Hay la mitad de los estados ya con legislación que establecen el nuevo sistema. Te voy a platicar cuáles son las diferencias fundamentales entre el sistema actual y el nuevo sistema. En el sistema actual, por ejemplo, el Ministerio Público tiene facultades superiores a las otras partes del proceso. El Ministerio Público es el abogado del Estado, de la sociedad, y es el que lleva a juicio a los criminales. Un juicio, por definición, es una cancha pareja. En nuestro sistema actual, el Ministerio Público controla el proceso a través de que las pruebas que él introduzca tienen validez plena, los derechos de las víctimas y los acusados son inferiores a los del Ministerio Público y esta prevalencia del poder del Ministerio Público en el juicio penal distorsiona el sistema de justicia porque es una fuente o que se puede prestar para control político, como ha sucedido en muchas ocasiones, o para corrupción o influencias. En el nuevo sistema, la cancha es pareja, el Ministerio Público, las víctimas y los acusados tienen los mismos derechos en el procedimiento. Esto que se dice fácil es un cambio radical porque cierra las puertas a una corrupción muy amplia actual. La segunda diferencia es de que en el sistema actual hay un catálogo de delitos donde procede la prisión preventiva de una manera muy amplia. Encontramos que más de la mitad de los presos en el país están ahí sin haber sido juzgados, sin haber sido condenados. Están todavía en su proceso, viviendo su proceso, pero enfrentando el proceso tras las rejas, sin respetar el principio de presunción de inocencia. Nuestro sistema busca que la prisión preventiva se limite solo para los casos de peligro a la sociedad, no como una pena previa, sin juicio. Sí, que pueden durar ahí años. Duran años.
es otra fuente de corrupción, de extorsión, de chantaje, que se le cierra la puerta. Una tercera diferencia es que en nuestro sistema actual hay un solo tipo de juicio penal. Todos los asuntos caen bajo ese mismo procedimiento. Lo mismo un robo menor que un homicidio. Resulta que otra de las estadísticas es que más del 60% de los reos en México están por crímenes menores de 5,000 pesos. El sujetarlos a un procedimiento igual que a un homicidio calificado es ineficiente, no hace sentido. El nuevo sistema, el sistema de juicios orales, lo que propone en este campo son salidas alternas, juicios abreviados, de manera que cuando no hay dolo, por ejemplo un accidente automovilístico, hay reconocimiento de culpabilidad, reparación del daño, pues no se tiene que seguir todo el proceso. De esta forma, pues en vez de meses, estos delitos menores se van a poder procesar en días, si no es que en semanas, liberando al aparato penal para los casos verdaderamente importantes. Y aquí llegamos a la cuarta diferencia, que en estos delitos de alto impacto, el nuevo sistema pide que las pruebas se presenten en público de una manera continuada, en una audiencia presidida por el juez. Se acaba esa estadística que en el 85% de los casos en México el juez no conoció al acusado, que no estuvo presente cuando los testigos rindieron su testimonio o los peritos su peritaje. O la compra de testigos. De manera que está en el sistema actual el juez completamente alejado de la historia del crimen. Se basa solo en expedientes que son preparados por diferentes personas, sin un hilo conductor del crimen y pues entonces con muy pocas posibilidades de dar sentencias que verdaderamente tomen en consideración todos los aspectos de cada caso particular. En este caso el juez, en la nueva legislación, ¿cómo es? En la nueva propuesta, ¿el juez sí estaría involucrado? El juez preside la audiencia, Ajá, donde se presentan de una manera ordenada y continuada todas las pruebas del caso. La sociedad podrá entender por qué se juzga a una persona y por qué se le condena. Ya no se acaban los expedientes, el procedimiento oscuro, el que los testimonios no se levantan de manera ordenada, ni por las mismas personas, en donde, como decía, se pierde totalmente la historia del crimen. ¿En qué va esta reforma? La quinta diferencia que me quería referir es que en el nuevo sistema pedimos que haya participación del juez desde el inicio de la averiguación, precisamente para que en esta etapa se preserven todos los derechos del inculpado. No se den casos como el de Florence Cassés o muchos otros. Y además diferenciamos el juez del proceso del juez de la audiencia, para que no esté contaminado el criterio del juez a la hora de la sentencia. Y pedimos también la intervención judicial en el cumplimiento de la sentencia. No dejamos que esta sea solo ya las autoridades carcelarias, sino que haya participación judicial, precisamente para establecer un criterio de legalidad uniforme que cree confianza en la ciudadanía, que se sepa por qué se están haciendo las cosas. ¿En qué va esta reforma? Mira, ¿En qué está? te comentaba, ¿Sí? más de la mitad de los estados ya cuentan con la nueva legislación. Algunos están en vías de implementación más avanzada, algunos por territorio, otros por delito, pero ya con un programa aprobado por sus legislaturas. Hay otros del resto que están en vías de aprobar estas reformas y otros que no han hecho nada. Entre los que no han hecho nada, y es
muy significativo es el Distrito Federal y el gobierno federal. De manera que los ciudadanos del Distrito Federal están con peores derechos que los ciudadanos de un estado con reforma. Las autoridades del Distrito Federal y las autoridades federales de alguna manera no han tomado las medidas para, por ejemplo, disminuir estos derechos del Ministerio Público, que le dan mejores derechos a las víctimas de acusados y que cierran puertas de corrupción. Disminuir esta presión preventiva, que es una violación al principio de presunción de inocencia. No, y las cárceles de la ciudad están... Y crear confianza en la ciudadanía en estos procesos abiertos en presencia del público. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las barreras? ¿Por qué el Distrito Federal supuestamente es una ciudad de vanguardia, una ciudad que va más allá? ¿Por qué no quiere esto? El argumento que han utilizado es el de presupuesto. Sí, que no alcanza para las instalaciones, para esta reforma que es importante. La reforma, desde luego, implica una reestructuración completa de la policía. La policía se convierte en un factor clave en el proceso, porque las pruebas que recabe son las que se van a presentar en público, de manera que se tiene que tener un cuerpo profesional, capacitado, etcétera, que cuesta. Lo mismo las pruebas periciales, pero no es cuestión de recursos, porque algunos estados lo han podido lograr. Y no con es mucha cuestión inversión. de asignación de recursos, de prioridades de parte de la política pública de cada entidad. ¿Y qué otros obstáculos han encontrado? Aparte de que una ciudad tan importante como el Distrito Federal o el mismo gobierno federal no lo esté tomando como una bandera, como algo que tenga que hacer inmediatamente, ¿qué otros obstáculos se encuentran? Mira, no hay grupos, no hay casi ni individuos que salgan a la luz pública a decir: yo defiendo el sistema actual. Es un caso tan patético de fracaso, la estadística de que solo el 15% de las víctimas denuncian delitos en el país, pues es así como una prueba de ácido de que el 85% de los crímenes no pasan por la autoridad, ni siquiera en la información. No tienen confianza, no quieren abrir sus casas a las policías, dejar sus datos, se hace un círculo perverso que hay que romper. Yo creo que en los estados donde se ha hecho la reforma, los índices más significativos de impartición de justicia han mejorado considerablemente. Por ejemplo, este de denuncia en Chihuahua es el 35%, es decir, más del doble de la media nacional. Y es un estado conflictivo. Conflictivo, complicado. Complicado. Narcotráfico. Pero se ha podido lograr. El estándar internacional es del 60%. Nos falta mucho por llegar a ello. Pero pues primero tenemos que poner los medios para conseguirlo. Ahora, en este caso, la ciudadanía, ¿qué papel está jugando? Porque... Un papel de primera fila. Claro, porque somos los afectados o seríamos los beneficiados en Así este es. caso, pero pareciera que no exigiéramos. No, hemos encontrado un gran apoyo de la ciudadanía. Las encuestas que hemos llevado a cabo en los estados que han adoptado la reforma, está claramente, la ciudadanía opina, no quiere volver al sistema anterior. Yo creo que bueno, este es un movimiento ciudadano, no es un movimiento de ningún partido político ni de la autoridad. Nació y se ha mantenido como algo totalmente civil, precisamente por ese apoyo que se ha encontrado. ¿Y qué esperan o qué le pedirías a la autoridad, qué le dirías al gobierno del Distrito Federal, qué le dirías a la ciudadanía? Bien, pues que continuemos con este trabajo, este esfuerzo. México siempre ha salido muy mal calificado en justicia. En justicia, peor. Es una asignatura pendiente. No tenemos por qué
estar condenados a vivir permanentemente en ese nivel. Y a que la gente diga, ¿para qué denuncio si no va a pasar nada? Así ¿no? es, y se está demostrando que se puede cambiar. Pues muy bien, Ernesto, muchas gracias.